Bendiciones, pueblo del Señor, esta noche. Gracias por permitirnos entrar hasta tu casa a través de este medio. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Este es un día de bendición, de misericordia, de gracia, una nueva bondad, una nueva misericordia, un nuevo favor de Dios para nuestras vidas. Esta noche yo quiero invitarte a que puedas reunirte con tu familia y poder en familia escudriñar la palabra que el Señor trae a nuestros corazones esta noche. Quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 10. Lucas, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Quiero invitarte a que cierres tus ojos esta noche y podamos ponernos en las manos del Señor y que sea el Señor quien hable a nuestras vidas, a nuestras familias, que Él envíe la palabra que trae y que tiene para nuestras vidas. Padre, esta noche venimos delante de tu presencia juntamente con tu pueblo, dándote gracias por tus favores, por tus misericordias, dándote gracias, Señor, porque nos has guardado, porque cada mañana, Señor, al abrir nuestros ojos, podemos ver la bondad y la fidelidad tuya a nuestras vidas. Esta noche, Padre, disponemos todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo para recibir el consejo de tu palabra. Y que sea tu palabra la que edifique, la que restaure, la que sane, la que liberte, la que levante. Que sea tu palabra, Señor amado, quien edifique nuestras vidas esta noche. En el nombre de Jesús, cada necesidad de tu pueblo, cada necesidad, Señor, de tu iglesia, la ponemos en tus manos para que tú obres poderosamente y suplas en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos amados, esta noche le he puesto como título a esta enseñanza: las pescas milagrosas. Las pescas milagrosas. Tomando como base este versículo cuando el Señor llama a estos hombres que no les conocían, pero eran hombres que estaban trabajando en lo secular porque se dedicaban a la pesca para ganarse la vida. Y como el Señor en cada uno de ellos les llama y les dice que le sigan. Pero específicamente a Pedro le dice: yo te haré pescador de hombres. No temas, sígueme, yo te haré pescador de hombres. Y vemos en el caminar del ministerio del Señor eventos, sucesos que pasaron, hermanos amados, que quizá cuando lo vemos en el ojo natural no lo logramos entender. Pero cuando profundizamos en la palabra del Señor, cuando cubicamos la palabra del Señor, entonces se nos abre el zoom, hermanos amados, de la palabra y podemos entender y ver a profundidad cuál era el propósito del Señor. Por ejemplo, me llama la atención que cuando Jesús está predicando, hermanos, y hay una multitud de personas, más de 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, déjenme pensar que en promedio habían 8,000 a 10,000 personas en ese lugar. Es una gran multitud. Pero ahora ya está cayendo el sol y está entrando la noche, y entonces se acerca uno de sus discípulos y le dice: Señor, dales de comer. ¿Qué les vamos a dar de comer a estas multitudes? Y Jesús le responde, le dice: denle de comer. Y entonces era para probar a los discípulos. Sin embargo, hermanos, se narra como un niño, un muchacho, dice la palabra, estaba en medio de esa multitud. Y ese muchacho, no era casualidad que estuviese en esa multitud, lleva y se acerca delante de uno de los apóstoles del Señor y le dice: aquí tengo esto. Y hermano, eran 5 panes y 2 peces. Y esos 5 panes, entendemos a través de la palabra,
que son los 5 panes ministeriales: el pan apostólico, el pan profético, el pan evangelista, el pan pastoral y el pan magistral, que nutren nuestra vida. Pero esos 2 peces que representan las 2 varas que tenía el arca del pacto, hermano amado, que hemos estado recibiendo la palabra por nuestro apóstol, que representa el bien y la misericordia, pero que representa al Espíritu Santo y al Espíritu de Cristo, que sostienen esa arca preciosa que es la iglesia, que es el paracleto de Cristo. Y entonces, hermanos, Jesús, cuando le llevan estos 5 panes y estos 2 peces, manda que todos puedan postrarse en el monte. Y entonces, hermano, él ora y da gracias al Señor. Y hermano, sucede un milagro, que es el milagro de... Y entonces se multiplican los panes, se multiplican los peces. Y luego les dice: repartan. Y empiezan a repartir los discípulos, hermano. Y después que reparten, sobran cestas llenas de pan y de pescado. Entonces ahí hay una enseñanza preciosa y hermosa. Acompáñeme a Juan capítulo 6 para darle la base. Juan capítulo 6, versículo 9. Juan capítulo 6, versículo 9. Yo quiero que usted vea conmigo Juan capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces vemos cómo el Señor utiliza panes y peces y multiplica lo poco que le llevaron, cómo Dios lo multiplica. Entonces, hermano, el Señor va a empezar a multiplicar lo poco que nosotros pongamos delante de Él. A veces creemos que no tenemos dones, que no tenemos talentos, que no tenemos un llamado. A veces creemos, hermanos, que cuando nosotros vemos nuestros defectos, nuestros errores, nuestros pecados, y vemos la misericordia, el amor, la gracia del Señor, hermano, muchas veces nosotros no creemos que el Señor pueda usar nuestras manos para sanar enfermos, para resucitar muertos, que el Señor no pueda usar nuestras manos para hacer milagros creativos. O sea, nos limitamos, hermanos amados, cuando vemos nuestro hombre adámico, cuando vemos nuestra vieja naturaleza, cuando vemos, hermanos, el hombre de pecado aún en nosotros, nos limitamos. Cuando estamos viendo, hermano, que el muchacho, que es un ejemplo claro, lleva lo poco que tiene, y eso poco el Señor lo multiplica. Entonces lo poco que tú tengas, el Señor lo va a multiplicar cuando tú se lo pongas al servicio de Él. Y entonces vemos, hermanos, que ese pan representa la palabra del Señor, pero también vemos que esos peces representan las almas para el Señor. Y a la luz de la palabra en los evangelios, hermano, cuando empezamos a estudiar, a escudriñar los evangelios, diferentes sucesos, acontecimientos que Jesús vivió con sus discípulos, pero cada uno de ellos nos muestra algo, hermanos amados. Y entonces vemos a la luz de la palabra cómo el Señor obra en las pescas, y por eso le puse por nombre las pescas milagrosas, porque vamos a ver, hermano, cómo el Señor en cada pesca, en cada instrucción para que los hombres, sus discípulos, pescaran, hermano, hay algo hermoso y precioso para nuestras vidas. Entonces yo quiero que usted me acompañe para poder ver a la luz de la palabra Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 3.
Versículo 1, desde el 1, Lucas capítulo 5. Y vamos a ver la primera pesca milagrosa. La primera pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret. Tome nota que Genezaret significa jardín de príncipe. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Paremos acá. Entonces, hermanos amados, aquí hay una narración que se le conoce como la pesca milagrosa, pero esa pesca, que se le conoce como la pesca milagrosa, yo le pongo por nombre o el significado, la pesca del llamamiento. La pesca del llamamiento. Porque, hermano, estos hombres regresaron de pescar de madrugada, estaban lavando sus redes y se acerca Jesús. Y hay dos barcas. Y Jesús viene y entra a una barca. No era casualidad que la barca a la cual entró Jesús era de Simón. Tome nota. Simón en ese entonces no era Pedro, no era Cefas, era de Simón, porque Simón está hablando de la vieja naturaleza del hombre. La vieja naturaleza, hermano, que nosotros tenemos cuando venimos delante del Señor. Número uno. Número dos, Jesús entra a la barca de Simón, no importando que Simón tuviese una vieja naturaleza. O sea que Jesús va a entrar al corazón de aquel hombre y de aquella mujer que le permita y que abra su corazón, no importando su naturaleza adámica caída, no importando, hermano, que ese hombre o que esa mujer sea pecador. Jesús entra a la barca y le da una primera instrucción. Y usted lo lee conmigo, el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Entonces la primera orden es: Simón, aparta la barca de la tierra. Entonces, hermanos, Simón aparta la barca de la tierra. Y dice la palabra que después, sentándose Jesús en la barca, enseñaba desde la barca a la multitud. Representa tu vida y mi vida. Jesús ha entrado a nuestro corazón, pero ahora el Señor quiere usar tu vida y mi vida, que es esa barca, para poder enseñar la palabra a multitudes. Pero la instrucción que le da al dueño de esa barca, que es Pedro, que es Simón, le dice: Simón, aparta la barca de la tierra. Y entonces Simón aparta la barca de la tierra. Hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos dé la fuerza para apartar nuestra vida de esta tierra. Muchas veces la condición de la iglesia es como aquella mujer que estaba en el templo, estaba en la sinagoga, gloria a Dios, alababa, glorificaba, hermanos, cantaba, daba su ofrenda, daba su diezmo. Pero ¿sabe cuál era el problema de esa mujer? Que estaba atada por el enemigo y estaba encorvada. Tenía un problema, hermanos, en sus extremidades superiores y en su columna vertebral, que únicamente le permitía mirar hacia abajo y no hacia arriba. Entonces mucha iglesia está solo viendo hacia el mundo, viendo solamente a lo material, puesta la mirada en lo material, puesta la mirada en esto, en lo que se ve, puesta la mirada en lo material, y entonces no logra ser usado por Dios, porque no puede ir al discipulado porque hay mucho trabajo. No puede ir al culto el día domingo porque, hermano amado, tiene muchas ventas su negocio. No puede ir a estar el día lunes, que es enseñanza, o el martes, que es doctrina, porque esa persona, ese hermano, está solamente viendo su mirada hacia la tierra y se está preocupando solamente por tener y por hacer.
Cuando Jesús lo que quiere es, ya entró a su barca, pero la instrucción ahora es, aparta la barca de la tierra, para que entonces tu barca sea usada por el Señor y para que entonces el Señor enseñe la palabra a través de tu vida, pero tenemos que apartar nuestra vida de la tierra. Si nosotros seguimos viendo solo a la tierra, si nosotros seguimos atados solo a la tierra, si nosotros seguimos, hermano, y no vemos con los ojos del Espíritu el propósito del Señor por el cual el Señor metió su mano y nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz, hermanos, no vamos a dejar que el Señor cumpla su propósito en nuestra vida, porque Él es caballero, porque, hermano, Él toca la puerta. Si alguno oye su voz, Él entra y cena con Él, y la persona cena con Jesucristo. Pero si alguien no oye su voz, Él pasa de largo. Entonces, hermanos, el Señor es caballero. El Señor no te obliga, sino que eres tú y soy yo los que tenemos que apartar nuestra barca, nuestra vida de esta tierra. Ahora mire, qué tremendo. Versículo 5. Respondiendo Simón, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La segunda orden que el Señor le da. La primera, aparta la barca. La segunda, boga mar adentro, métete hasta lo profundo de la mar para pescar. Y miren lo que le contesta Simón. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Sabe qué significa eso? Que muchas veces nosotros nos sobreesforzamos. Nosotros, hermano, queremos salir de los problemas, de las situaciones difíciles, con nuestras propias fuerzas. Nosotros queremos arreglar el matrimonio con nuestras propias fuerzas. Queremos arreglar el corazón de nuestros hijos con nuestras propias fuerzas. Queremos arreglar nuestra economía con nuestras propias fuerzas. Queremos, hermano, arreglar el negocio, arreglar cualquier situación de nuestra vida con nuestras propias fuerzas. Y no hemos aprendido a pedirle al Señor dirección. No hemos aprendido a reposar en el Señor. No hemos aprendido a descansar en el Señor. Y entonces el Señor le dice ahora a Simón: Simón, métete, boga mar adentro. ¿Sabe qué significa eso? Que ahora Simón ya no va a estar en la orilla, sino que ahora Simón va a estar mar adentro. ¿Por qué mar adentro? Porque es en la profundidad de Dios donde conocemos a Dios. Es en lo profundo de su palabra. Por eso dice la palabra, Pablo dice que el amor de Dios es tan alto, pero tan profundo, tan largo, tan longánime, tan ancho, hermanos, porque el amor de Dios no lo entendemos con la mente natural. Tenemos que tener la mente de Cristo, el amor de Dios y la profundidad de Dios. Y entonces ahora el Señor le está diciendo a Simón: Simón, no te quiero medio hojeando la Biblia, no te quiero solamente ahí medio llegando a los cultos o a los discipulados para que el pastor vea que aquí estoy. No, yo quiero que ahora tú te metas, que ahora tú profundices la palabra, que ahora te metas y escudriñes mi palabra, porque os parece que ahí está la vida eterna, que ahora tú te metas en oración, que ahora tú te metas conmigo, que ahora tú me conozcas, porque la orden fue: Simón, boga mar adentro, métete a lo profundo de Dios, porque entonces el Señor va a hacer un milagro. Y entonces le dice Simón: Señor, pero si toda la noche hemos estado pescando. ¿Cuántas veces nos hemos cansado, nos hemos frustrado? Ha venido fatiga a nuestra vida espiritual, hermanos. Nos hemos desgastado emocionalmente porque las cosas no nos salen, porque intentamos poner un negocio, porque intentamos hacer una empresa, porque intentamos, hermano, hacer alguna estrategia en la congregación y no nos sale. Y nos desgastamos emocionalmente. Es que el Señor nos está enseñando, hermanos amados, a través de este versículo, que no es con nuestras propias fuerzas, que no es, hermano, con nuestra forma de pensar, sino es guiado por el Espíritu. Y entonces dice Pedro, Simón le dice: Señor, es que ya pescamos toda la noche, pero la orden es: boga mar adentro. Y entonces dice: mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces viene Simón y, hermano, se mete con su barca y con sus compañeros de pesca.
Pero cuando tiran la red, hermano, dice la palabra que la red casi que se rompía de la cantidad de peces que habían pescado en ese momento. Tome nota, toda la noche que es, si usted le pregunta a los pescadores, la mejor hora para pescar de noche. Pero hermano, eso ya era de día. Porque el Señor está diciendo y nos está enseñando, hermano amado, que no es por nuestra capacidad, sino que el Señor va a hacer milagro, va a ser un milagro sobrenatural por el poder de Él, no por nuestra capacidad. Va a ser un milagro sobrenatural en nuestras vidas, en las familias, en los matrimonios, en nuestras congregaciones, no porque seamos nosotros muy buenos, no porque nosotros seamos capaces, no, sino por su mano poderosa que se va a mover a favor de nuestras vidas. Y entonces, hermano amado, dice la palabra, versículo 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Aquí hay otra enseñanza preciosa, hermanos. Cuando viene la bendición de Dios, si nosotros no compartimos esa bendición que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿sabe qué? La bendición se puede convertir en un lazo. La bendición se puede convertir en un tropiezo. Hermano, entonces aquí viene Pedro y Simón y llama a los otros compañeros de la otra barca y empiezan a compartir peces, porque las redes se rompían y no querían dejar ir esa gran bendición. Entonces, hermano, cuando nosotros le obedecemos a Dios, cuando despegamos nuestra barca de la tierra, cuando bogamos mar adentro, cuando echamos la red en su palabra y le obedecemos a Él, va a venir gran bendición a nuestras vidas. Pero ¿qué tenemos que hacer con esa bendición? Repartir esa bendición, compartir esa bendición, hermanos, porque si no, esa bendición se puede volver en lazo para tu vida. Esa bendición se puede volver en tropiezo para tu vida. Y dice la palabra, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor les había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, hermano, a esta pesca yo le llamo la pesca milagrosa del llamado. Óigalo bien, porque entonces este Simón conoce a Jesús en una dimensión diferente. Conoce a Jesús, que es el Hijo de Dios, que tiene poder. Conoce a Jesús que tiene, hermano, óigalo bien, que tiene poder y que hace cosas sobrenaturales. Conoce a Jesús que hace lo imposible. Lo que para Pedro le era imposible, para Dios le fue posible. A través de esta pesca. A través, hermano, de la obediencia de la palabra. Porque Jesús le habló y porque entonces Simón le obedeció. Qué tan importante es que tú y yo le obedezcamos al Señor. Y entonces de último, porque eso es lo que quiero resaltar, de último le dice: de hoy en adelante de hoy en adelante serás pescador de hombres. Entonces ahí está, hermano, en esa pesca milagrosa se revela el llamado que el Señor le hace a Simón. De hoy en adelante serás pescador de hombres. Mire qué precioso, de hoy en adelante. Y entonces, hermanos amados, Simón empieza a ser ya no solamente pescador del mar, sino empieza a ser pescador de hombres, porque el Señor tenía un propósito grande y hermoso para Simón, que más adelante el Señor le cambia el nombre de Simón a Cefas. Ya no será más tu nombre Simón, sino de hoy en adelante te llamarás Cefas, que significa Pedro, que significa roca, que significa piedra, hermanos amados. Entonces hay una pesca, en esa pesca hay un llamado para Simón. Segunda pesca, acompáñeme, que también le puse pesca milagrosa, Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículo 24. Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron:
vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómaselo por mí y por ti. Hermano, ese estatero es moneda que corresponde a 4 dracmas. La segunda pesca milagrosa le he llamado la pesca de la provisión divina. Porque ahora, otra vez, hermano, en el escenario está Jesús, pero está Simón. Óigalo bien, solo que ahora es Pedro. Y entonces vienen los cobradores de los impuestos del templo y les empiezan a cobrar a ellos. Y entonces dijo Jesús, bueno, para no ofenderlos, Pedro, ve al mar, tira el anzuelo, ya no es red, tira el anzuelo, y el primer pez que pesques, lo vas a abrir, y ahí estarán el tributo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, o sea, 4 dracmas. ¿Sabe qué me llama la atención? Número 1, que ahora Pedro ya no va a usar la red, ahora va a usar, hermano, un anzuelo. Número 2, que Pedro durante mucho tiempo y muchos años era pescador. Y cuando Pedro sacaba los peces, déjeme pensar por un momento, y los llevaba a la orilla del mar, abría cada pez, y en ningún pez había encontrado monedas o dracmas, que era en ese momento, hermano, la moneda de circulación de ese entonces. Dracmas, estateros. Y entonces ahora dice Pedro, yo me imagino cuando va caminando al mar obediente, al Señor dice que tire el anzuelo y el primer pez que vaya a pescar, ese saque, lo agarre, lo abra, y ahí van a estar el dracma, ahí van a estar el estatero. Hermano, y yo me imagino cuando Pedro tira el anzuelo y de repente pica el anzuelo y empieza, hermano, y jala y agarra un pez. Y entonces cuando, hermano, Pedro abre el pez, no es casualidad, ahí estaban los 4 dracmas. Óigalo bien, para Pedro yo me imagino fue sorprendente. Fue, hermano, otro segundo milagro, una segunda pesca, solo que ahora no es multitud de pescados, sino que ahora solo es un pescado. Pero un pescado que trae la provisión, un pescado que trae la paga exacta para pagar el impuesto, hermano amado, del templo. Entonces Pedro estaba maravillado de Jesús. Pero ¿qué quiere el Señor enseñarnos en estos versículos de Mateo capítulo 17, 24? Hermanos, que el Señor tiene la provisión divina para nuestras vidas. Que el Señor proveerá la provisión divina para nuestras vidas. El Señor conoce tu necesidad. El Señor conoce, hermano amado, si tu tinaja está llena de aceite o con poquito aceite. Si tu tinaja está llena de harina de trigo o tiene muy poquita harina de trigo, como aquella viuda. Y el Señor, hermanos, siempre lo he dicho, llega en el momento oportuno, ni antes ni después, sino en el momento oportuno, para que nosotros le demos toda la honra y toda la gloria a Él, y veamos que Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata en esta tierra, y que Él tiene control de nuestras vidas, y que el Señor provee, y que el Señor obra, y que el Señor envía la provisión sobrenatural a tu vida, y que el Señor nunca te va a dejar, nunca te va a soltar, siempre te sustentará con la diestra de su justicia, y que el Señor, hermano, te tiene en sus manos, y que el Señor no abandona la obra de sus manos, y que el Señor tiene cuidado de ti y de mí, y que el Señor envía la provisión como se la envió a Elías, hermano amado, que cuando Elías llegó al arroyo estaba la provisión, pero luego el Señor le cambia. Ahora Elías te toca, deja el arroyo porque yo lo voy a secar, ahora vete con la viuda. Y el Señor por 42 meses, 3 años y medio, sostiene la vida de Elías en esa casa de la viuda, porque el Señor es el dueño del oro y de la plata.
¿Qué nos está enseñando el Señor? Que, hermano, el Señor va a proveer de acuerdo a nuestra necesidad. El Señor es bueno. El Señor es fiel. El Señor, hermano, tiene control de tu vida y de mi vida. Filipenses, por favor, acompáñame. Filipenses, capítulo 4, versículo 16. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Hermano, el Señor tiene control de tu vida. El Señor sabe tu necesidad. Si es espiritual, si es económica, si es una necesidad en el alma, si es una necesidad física, el Señor conoce tu necesidad y Él no abandona la obra de sus manos. Hoy más que nunca, por supuesto, tenemos que confiar. Hoy más que nunca tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Hoy más que nunca tenemos que pedirle al Señor que abra las ventanas de los cielos, las puertas de los cielos a favor de nuestras vidas, hermano. Porque mire, el Señor le está diciendo a Pedro: ve y pesca, porque en ese pez estará para pagar el impuesto. O sea que el Señor tiene cuidado de tu vida. Hermano, me llama la atención cómo el Dios de la gloria sostiene a su pueblo por 40 años en el desierto. Cómo el Señor les proveía de pan, cómo el Señor les proveía, hermano, de carne. Y luego, hermano, el Señor les proveyó de una tierra donde fluía leche y miel para que ellos pudiesen sembrar y pudiesen cosechar de acuerdo, hermanos amados, a lo que esa tierra les producía. Una muy buena tierra. El Señor, hermano, no abandona a su pueblo. Vemos a la luz de la palabra cómo el Señor milagrosamente, sobrenaturalmente llega en el momento indicado para dar la provisión. La pregunta que te hago es: ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Si el Señor te dijera: ¿qué quieres que yo haga contigo esta noche? ¿Qué tú le dirías al Señor? Que salves a mi esposo, Señor. Que restaures mi matrimonio, Señor. Que salves a mi hijo, a mi hija, Padre, que no te conoce. Señor, que mis hijos que se están apartados vuelvan a tus pies, vuelvan a tus caminos. Señor, no tenemos pan físicamente, que venga la provisión, Señor. Que venga el pan natural, Señor, para nuestras vidas. Señor, en este momento perdí mi trabajo, necesito una provisión, una fuente de provisión. ¿Cuál es tu necesidad? O de repente tu necesidad es: Señor, sana mi corazón porque no puedo perdonar. Sana mi alma, Señor, porque no puedo olvidar. Sana, Señor, mi mente, mi vida, porque me dañaron. ¿Cuál es tu necesidad? El Señor, hermano, va a proveer sobrenaturalmente. Y lo que me llama la atención es Pedro. Óyelo bien. Le dice una vez más a Pedro: ve y pesca. Tercera pesca. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 4. Juan capítulo 21, versículo, vamos a leer desde el 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Tiberias significa buena visión. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Eran 7. Simón Pedro, otra vez Simón Pedro, le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo Jesús: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, o sea, era Juan: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos amados, vemos otra pesca. Solo que ahora, en la primera pesca, Jesús está dentro de la barca y le dice: ponga mar adentro y tira la red. En la segunda pesca, hermano, Jesús está en tierra y le dice: ve y pesca. Pero en la tercera, sus discípulos están en el mar y Jesús en la orilla. Y les pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de qué comer? Y ellos se empezaron a maravillar porque, hermano, era cuando Jesús había muerto y luego había resucitado. Y era la tercera vez que se les aparecía a sus discípulos. Y entonces, hermano, les dice: tiren la red por la derecha. Y tiran la red y se vuelve otra vez la pesca milagrosa. O sea, las tres pescas que hemos visto son tres pescas milagrosas, hermano. Y entonces tiran la red y la red se vuelve a llenar de peces. Pero ahora llegan a la orilla y Jesús, que es Jesús resucitado, come con ellos pan y come con ellos pescado. A esa pesca yo le llamo la pesca de la comisión. Óigalo bien, la pesca de la comisión. Porque después de haber comido, entonces en el versículo 15 de Juan capítulo 21, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?, le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, hermano, esta es la pesca de la comisión. En el primero era la pesca milagrosa del llamado. En la segunda, la pesca milagrosa del sustento sobrenatural, de la provisión natural. Y la tercera, la pesca milagrosa, hermano, de la comisión. Entonces, hermano, estas tres pescas son para los discípulos del Señor, son para los servidores. Estas tres pescas son para los siervos de Dios, que el Señor nos está, hermano amado. Número uno, el Señor nos llamó a trabajar en su obra. Número dos, el Señor nos está dando el sustento sobrenatural y nos seguirá dando el sustento sobrenatural. Pero número tres, la gran comisión que le está diciendo, hermano, a los ministros, pero también a los discípulos que ayudan en los diferentes ministerios, en las diferentes congregaciones. ¿Me amas? Entonces apacienta mis corderos. Claro, hermano, porque el pastor necesita de discipuladores para que ellos, después de recibir la enseñanza, vayan y hagan la obra del ministerio, discipulen a las ovejas. El pastor necesita de un grupo, hermano, de oración, de intercesión, para que vaya a los hospitales, para que vaya a las cárceles y haga la obra del ministerio. El pastor necesita de un grupo de evangelismo para que salga a las puertas, para que salga a las calles anunciando al Cristo de la gloria.
Mucho pueblo lamentablemente cree que el pastor tiene que hacerlo todo. O sea, que el pastor tiene que dar la bienvenida, tiene que limpiar las sillas, tiene que lavar los baños, tiene que cuidar los carros, tiene que predicar, tiene que recoger la ofrenda, tiene que limpiar los instrumentos, tiene que tocar la alabanza, tiene que, después de que termine el culto, guardar los instrumentos. Hermano, muchas veces al inicio de la obra lo hemos hecho. Eso y mucho más. Por supuesto, pero conforme la obra del Señor se va ensanchando, conforme la obra del Señor va creciendo, los ministros necesitamos de ayudas ministeriales, necesitamos de liderazgo, necesitamos de servidores, necesitamos de diáconos, necesitamos de servidoras, de diaconisas, necesitamos de ungieres, necesitamos de hermanos que sirvan en la obra del Señor. Porque la obra del Señor no la puede hacer una sola persona. La obra del Señor la hace un grupo de hombres, de mujeres lavados con la sangre de Cristo, que por amor al Señor sirven, que por amor ofrendan su tiempo, ofrendan sus recursos, que por amor sirven a Dios con todo su corazón, porque no pueden pagar todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas, hermano. Entonces esta obra es por amor. Pero date cuenta que las tres pescas son tres pescas milagrosas, porque en la primera pesca el Señor te llama al servicio, en la segunda pesca el Señor te sustenta, y no solo en lo material, sino en lo espiritual. Por eso dice la palabra que tú llenas de bien y sacias de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca, porque el Señor pone la palabra en nuestras vidas, y hermano, en nuestro paladar la palabra es dulce. Pero también, hermanos amados, el Señor ahora viene, y el Señor, óyelo bien, te está dando una comisión, un llamado, un sustento, pero ahora una comisión. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Que, hermano, en estas tres pescas milagrosas, que son capítulos diferentes y versículos diferentes, hay un personaje, y ese personaje es Pedro, que el Señor, hermano, primero le llama como Simón, pero después le llama Cefas, y después le llama Pedro. O sea, como que entonces Pedro, hermano, tuvo una evolución en su nombre, porque usted sabe que el nombre ministra. Hermano, déjeme decirle que Pedro, el Pedro que conocemos en los evangelios, no es el mismo Pedro que conocemos en la carta de Pedro, en las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro. Óigalo bien. Pero no es el mismo Pedro que conocemos en Hechos de los Apóstoles. O sea que entonces el Pedro de los Evangelios es muy diferente al Pedro de Hechos de los Apóstoles, y muy diferente a Pedro de las cartas de Pedro. O sea que entonces Pedro evolucionó espiritualmente. Pedro tuvo un crecimiento. Pedro tuvo un desarrollo. Pedro, hermano, de niño cambió a ser un hombre maduro espiritualmente. De niño espiritual pasó, hermano, a ser joven espiritual y luego maduro espiritual. Entonces ya vemos a un Pedro que ya no saca la espada que sacaba en los evangelios para cortarle la oreja a un hombre de la cuadrilla o de los escuadrones romanos, sino que ahora vemos a un Pedro en las cartas de Pedro que dice: maridos, amen a vuestras mujeres y trátenlas como un vaso más frágil. Ahora vemos a un Pedro transformado por el poder de Dios. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Significa que entonces esos Pedros eres tú y soy yo. Ese Pedro representa tu vida y representa mi vida. El Pedro del llamamiento. No te niegues a servir, no te niegues al llamado del Señor. El Pedro, hermano, de la provisión, porque tú le tienes que creer al Señor, que el Señor proveerá, abrirá la puerta, la ventana del cielo, te dará la sabiduría, hermano amado, para poder obtener el sustento en tu vida y el de tu familia, el del ministerio. Pero también, hermano amado, el Pedro que recibe la comisión, que recibe, hermano, el Pedro, la misión de parte de Dios, y que entonces el Señor le dice: ve con una comisión, apacienta mis ovejas. Ese Pedro, hermano, lo vemos como un Pedro transformado, como un Pedro, hermano, que va evolucionando. Porque en este reino de los cielos, hermano, tú y yo tenemos que ir creciendo, tú y yo tenemos que ir evolucionando, hermanos amados. Por eso, mire lo que dice en Cantar de los Cantares, hermanos, en Proverbios:
también tenemos nuestra hermana. Nuestra hermana no tiene senos, no tiene pechos, o sea, se había quedado enana espiritualmente. Y el Señor viene a casarse con una iglesia madura, no con una iglesia niña. Por eso tenemos que evolucionar, hermanos amados. Tenemos que crecer en este evangelio a través de alimentarnos de la bendita y poderosa palabra del Señor, a través de ejercitar nuestros sentidos espirituales, a través de apartarnos del mal y seguir el bien, a través de poder discernir entre el bien y el mal, a través de poder tener temor de Dios en nuestro corazón y buscar la santidad del Señor. Hermanos, como dijo el apóstol el día de ayer, la madurez viene por dos líneas. Maduramos a golpes, y en la vida así pasa, maduramos a puro golpe o maduramos con la palabra. Qué bueno que usted y yo estemos madurando en la palabra, hermano, y evitar los golpes que no son necesarios. Pero si no entendemos, nos van a madurar a puro golpe limpio de la vida. La mejor universidad de Dios es la vida para nosotros, hermano. Y la vida nos enseña muchas cosas que Dios permite, porque muchas veces hay necedad en nuestro corazón. Y entonces, hermano, después de ver esas 3 pescas milagrosas, quiero ver, óigalo bien, la parábola del reino. Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, usted sabe que Mateo 13 es un capítulo precioso y muy enriquecedor, porque es el único capítulo de los 4 evangelios que narra dentro del mismo capítulo 7 parábolas. 7 parábolas. Y hermano, entonces vemos que hay diferentes parábolas, pero yo quiero rápidamente hablar de la 5ª, la 6ª y la 7ª parábola. La parábola 5, el tesoro escondido. Y ese tesoro escondido se refiere a Israel. La parábola 6, la perla del gran precio. Y esa perla se refiere a la iglesia. Pero ahora viene la parábola 7, que es la red. Y esa red se refiere a los salvos. Entonces, véalo bien, dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Bueno, en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al final del ciclo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La red barredera, hermano amado. Esta red, óigalo bien, es la última pesca que está dándose, hermano amado, y que no ha terminado. Y es la pesca, yo le llamo a esta red o a esta pesca, la pesca de la salvación. La pesca final de la salvación. El reino de los cielos es como una red que se tiró, hermano, y se pescó todo tipo de peces. Pero cuando se llevan a las orillas, se escogen los buenos y se apartan los malos. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Que vamos a ver un milagro sobrenatural en este tiempo final, en esta recta final, donde, hermanos amados, se tirará la red del evangelio, la red del Señor, y donde se pescarán muchos peces. Esas redes serán llenas, repletas. Pero ya en la orilla, los ángeles escogerán los buenos de los malos. Entonces, esta red es la red de la pesca de la salvación. Hermano, por eso dice la palabra: no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quiero terminar con Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, versículo 9 y 10. Voy a leer desde el 8. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces, está hablando de las almas, por haber entrado allá estas aguas.
y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Sabe cuál es ese río? El río del Espíritu, el río de la palabra, donde en este tiempo final el Señor seguirá levantando ministros primarios, siervos de Dios, mujeres siervas de Dios, hermanos, que hagan la obra del ministerio, jóvenes, aún niños, hermano, óigalo bien, que prediquen la palabra, que enseñen la palabra, que sean enviados, que sean delegados. Dios seguirá levantando, hermano, porque le he dicho, hermano, y lo repito, la mies es mucha y los obreros son pocos. La iglesia tiene que estar rogando al dueño de la mies que el Señor envíe obreros a su mies. Hermano, cuando uno ve la necesidad en familias, en hogares, en países, en departamentos, la necesidad es grande. Y por eso, hermano, tú que tienes un llamado, por eso tu servidor Dios te ha llamado por medio de tu pastor para que sirvas en la obra, no te rehúses. No reniegues el llamado del Señor, todo lo contrario, dile: Señor, heme aquí, envíame a mí, y que tú seas el instrumento que Dios va a usar, que tú seas el vaso para usos honrosos, que tú seas la vida, hermano, que Dios va a usar para poder llevar una palabra de bendición, una palabra de vida, una palabra de salvación, una palabra de fe, una palabra de restauración, una palabra de liberación, una palabra de sanidad a esas almas, hogares, familias que necesitan oír el mensaje de salvación. Hermano, entonces todos esos peces que entre a ese río, dice la palabra, vivirán. Ese río es el río del Espíritu, es el río de la palabra de Dios. Hermanos, es el tiempo donde el Señor está tirando las redes y donde muchos vendrán a los pies de Cristo, donde muchas vidas, familias, hogares vendrán a los pies de Cristo. Se cumplirá la parábola de Mateo capítulo 13, la parábola de la red. Porque, hermano, el Señor es un Dios de amor, un Dios de misericordia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, hermano, dentro de esos, tú dile: Señor, levántame a mí, envíame a mí, que yo haga la obra del ministerio en la universidad, que el joven no se avergüence de hablar de Cristo, que el niño o el joven, hermanos amados, no se avergüence, el adolescente, de hablar de Cristo en el colegio, en la escuela. Que, hermanos, los que tenemos un trabajo en lo secular, no nos avergoncemos de hablar de Cristo y de testificar de Cristo. Que tú, que tienes a tu par, a tu vecina, no te avergüences de hablarle de Cristo y de darle el mensaje de salvación, porque Dios ama a la humanidad, Dios ama al hombre, Dios no juzga al hombre, ama al hombre, y por eso, hermano, envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero dice, hermano, el profeta: ¿quién irá si no hay quien les predique la palabra? Entonces es necesario, hermano, que tú te prepares, que tú aceptes el llamado del Señor, que el Señor va a poner la palabra, te va a dar la provisión, va a poner la palabra en tu boca, que el Señor te va a sustentar, porque hay una gran comisión: apacienta mis ovejas. Hermano amado, que esta palabra sea de bendición y de edificación a tu vida. Las pescas milagrosas, y estamos viviendo la pesca final, la pesca milagrosa, donde será tirada la red en todo el mundo y donde el Señor salvará. Porque en el mundo, hermano, ahí donde tú ves en antros, en lugares de perdición, ahí hay jóvenes, ahí hay señoritas, ahí hay varones, ahí hay mujeres que son remanentes de Dios, pueblo de Dios. Y que tú irás delegado por tu pastor, tú irás delegado, hermano, por el siervo que te cubre, hermano, y llevarás esa palabra de bendición a esas vidas. Dile: Señor, heme aquí, envíame a mí. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque podemos, Señor, comprender a la luz de tu Espíritu que ese Pedro somos nosotros, Señor. Que ese Pedro somos nosotros, al cual tú estás llamando, al cual tú estás usando, al cual, Señor, tú estás levantando. Que esos Pedros somos nosotros, Señor amado. Que miraremos, Padre, esos milagros sobrenaturales. Que entenderemos y miraremos, Padre, esa provisión sobrenatural. Que miraremos, Señor amado, cómo las redes se llenan de peces, Padre. Porque muchas veces hemos trabajado con nuestras propias fuerzas, Señor. Pero es necesario escuchar tu voz y obedecer a tu voz.
Es necesario escuchar tu voz y obedecer a tu voz, Padre bendito. Ayúdanos, Dios eterno, a poder obedecerte y a poder tirar la red, Señor, a donde tú nos indiques, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a mis consiervos amados, Padre. En el nombre de Jesús, bendice las ovejas, Señor, que tú nos has dado a pastorear, Padre. Padre, bendice y levanta en medio de tu pueblo líderes. Bendice, Señor, a los servidores. Bendice a las ayudas ministeriales. Bendice, Padre, a los líderes que tú has levantado y seguirás levantando, Señor, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Te rogamos esta noche con tu pueblo, envía obreros a tu mies, envía obreros a tu mies, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra esta noche. Bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios te bendiga. Solamente recordarte que todos los días de 6 de la tarde a 7 de la noche estamos recibiendo la palabra apostólica por el hermano, nuestro apóstol, el hermano Nando, de 6 a 7, y todos los días de 7:30 a 8:30 los diferentes siervos y consiervos estamos compartiendo la palabra del Señor. No te desconectes, porque después de esta administración hay un tiempo de adoración. Dios bendiga tu vida y tu familia.